Que el Señor nos bendiga. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Vale la pena creer en Dios. Vale la pena creerle a Dios. Así que muy agradecidos estamos de Dios por lo que Él está haciendo. Damos gracias a Dios. Mi nieto ya salió de la operación y agradecemos al Señor de que su mano de misericordia haya sido en favor de él. Me comunicaba a mi hija que él tenía apendicitis creo que se llama, apendicitis en 3er grado ya, está bastante avanzado y la mano de Dios ha sido en favor del hermano Gabriel. Así que el Señor lo bendiga, está en recuperación en este momento, esperando que todo haya salido bien para la gloria del Señor. Por eso le vuelvo a insistir, vale la pena servir al Señor, vale la pena de que Dios, ¿no es cierto?, esté en nuestras vidas y haber creído en este Dios tan maravilloso, tan bondadoso, tan misericordioso. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 7. Vamos a tener una reflexión mediante la palabra del Señor. Que Dios bendiga a los hermanos que están a través de la plataforma también, a todos ellos que están conectados a través de la plataforma de Radio Génesis en sintonía. Le voy a invitar a que usted escuche la radio. La radio es una emisora que ha nacido en el corazón de Dios para ir ganando espacio y poder llegar, ¿no es cierto?, a los hogares con un mensaje, con una palabra, con una alabanza. Y ese es el objetivo de nuestra radioemisora. Génesis en sintonía.cl. Usted búsquela ahí en el Google y usted la va a encontrar. Bien, Mateo capítulo 7, si lo ha encontrado, como estamos ordenados, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios, algunos versículos de la eterna palabra de Dios, y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, verso 21 adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que Dios añada bendición a su palabra. Se ha orado por el mensajero, reciba su asiento. Que el Señor ponga la gracia en mi vida. Necesito tanto en estos momentos de la palabra del Señor. Necesitamos tanto. ¿Sabe? A nosotros podrán quitarnos todas las cosas. Podremos perder todo, pero nunca vamos a perder la fe. Nunca. Había un hombre ateo que él luchó tanto en su vida porque su mamá renunciara a la fe en Dios. Y la felicidad más grande cuando él lo logró. Una felicidad inmensa cuando él logró, ¿no es cierto?, que la mamá renunciara a Dios. En la cúspide de su vida, la mamá estaba a punto de morir y en su agonía él estaba con su mamá, le decía, mamá, ten confianza, estate tranquila, mamá. Y ella le dice las siguientes palabras, ¿cómo yo podré estar tranquila si tú me robaste lo más preciado que yo tenía, que era la fe en Dios? Esto nos deja una enseñanza. El renunciar a la fe en Dios significa perder nuestra propia salvación. El negar la eficacia de Dios, negar la eficacia, ¿no es cierto?, de la fe en Cristo, es no reconocer, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo en el Calvario de la cruz. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón viene por lo siguiente.
Estos días escuchaba a un varón a través de un mensaje. Y hay un siguiente testimonio donde un varón se enfermó, lo llevaron de urgencia al hospital, al médico, y él falleció. Y en ese transcurso de que él falleció, los médicos hicieron lo posible por tratar de revivirlo hasta que lo consiguieron. Pero su experiencia fue que en el transcurso de que él, ¿no es cierto?, ya había partido, dice que él tuvo un encuentro con Dios. Y él, contento que llegó a la presencia de Dios, cuando el Señor lo mira y le dice que nunca lo había conocido. Y él comienza a pensar, decía, pero ¿cómo? Yo te he servido 30 años y nunca, dice que nunca me conoció. Y eso nos deja una enseñanza. Eso nos deja una tremenda lección de vida a nosotros. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos que permanecen años dentro de las iglesias y nunca han conocido a este Cristo maravilloso? Nunca han tenido un encuentro con Dios. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, para poder tener un encuentro, el primer requisito para poder conocer a Dios, para poder participar del reino de los cielos, es obedecer a la voluntad del Padre. Obedecer a la voluntad del Padre. Está el Hijo, ¿no es cierto?, que nos rescató, nos pagó un precio por nosotros, pero Él, ¿no es cierto?, nos dice a través de su palabra que el primer requisito y requisito importante para poder entrar al reino de los cielos, obedecer a la voluntad del Padre. Tal cual lo hizo Jesucristo, porque Él obedeció al mandato del Padre. Él obedeció todo lo que Él vivió, todo lo que Él pasó, ¿no es cierto?, esa crucifixión. Ahí en el Calvario de la cruz, Él vino a pagar un precio por la humanidad, y todo fue la voluntad del Padre, todo fue la voluntad de Dios. Gloria al Señor. La obediencia al Padre entonces nos abre puertas, es uno de los requisitos fundamentales de poder entrar al reino de los cielos. ¿Mediante de qué podemos hacerlo? Mediante, ¿no es cierto?, la fe y el arrepentimiento en nuestra vida. Si yo reconozco mis errores, reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, me reconozco que soy un pecador por medio de la fe, ¿no es cierto?, puedo yo calificar para poder, ¿no es cierto?, tener una relación con Cristo, ¿no es cierto? El arrepentimiento mediante la fe se recibe, ¿no es cierto?, el perdón, y el perdón se recibe mediante la gracia de Dios. Amén. No se olvide nunca que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. No se olvide nunca que nosotros hoy día estamos, ¿no es cierto?, hemos creído en Dios, tenemos fe, pero todos mediante la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Señor nos ayude. Yo no sé si a usted le pasa esto. Yo esta semana nos vinimos a 2 servicios con mi esposa. Estábamos en nuestro hogar allá, muy lejos de este lugar, y nos vinimos a 2 servicios. Y pucha que echamos de menos estar en la casa del Señor. Mirábamos los servicios a través de las redes sociales, nos conectábamos, ¿no es cierto? Nos conectamos todos los servicios. El sábado pude ver, ¿no es cierto?, a través de la cámara el servicio de oración, y doy gracias al Señor por los que participaron, por los que vinieron, porque siempre yo les he enseñado que la iglesia no depende del pastor, la iglesia depende del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y usted se debe a Dios por sobre todas las cosas. A usted, quien pagó el precio por usted fue Jesucristo. Amén. Y usted se debe a Dios. Nosotros estamos aquí por cabeza, y doy gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ustedes han sido obedientes a lo que el Señor nos ha dejado. La obediencia entonces es una condición importante para alcanzar la salvación de nuestra alma. Amén. La palabra de Dios dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vuelvo a insistir, hay muchos que predican, que hablan de Dios, hacen milagros, y Dios se manifiesta sobre eso. ¿Sabe? Por amor a las almas Dios se manifiesta, pero ellos no están calificando para poder tener entrada al reino de los cielos. Porque Dios conoce las intenciones más profundas del corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. El otro día estaba orando al Señor y me decía que dentro del caminar y dentro de la obra de Dios, de lo que Él ha encaminado, hay muchos hombres, miles de hombres, me decía, muchas personas, hombres, mujeres, que saben mucho de las Escrituras, conocen, pero la tienen aquí, pero no ha llegado a su corazón. Amén. Gloria al Señor. No le han permitido a Cristo morar en el corazón, no le han permitido a Cristo vivir en el corazón. Tienen mucho conocimiento y solamente se quedan en eso,
Y lo que es importante es poder, ¿no es cierto?, recibir a Cristo en nuestra vida. Por eso dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo. No todo el que diga Señor, Señor va a calificar para poder tener entrada al reino de los cielos. Las excusas, ¿no es cierto? Y tantas cosas que el hombre ha inventado, tantas cosas que ha inventado para poder llevar un evangelio, ¿no es cierto?, a la manera según San Yo. Y el evangelio, ¿no es cierto?, el que nosotros hoy día predicamos, el que nosotros anunciamos, el que nosotros, ¿no es cierto?, llevamos en nuestra vida y hacemos la voluntad del Señor, eso fue dejado, ¿no es cierto?, primero por Dios, mediante la obediencia del Hijo, de venir y ofrecerse en el Calvario de la cruz para pagar un rescate por nosotros. Y qué más maravilloso rescate que nosotros hemos recibido. Muchos de nosotros estábamos muertos en nuestros propios delitos, en nuestros pecados. Muchos de nosotros no calificábamos para esto. Pero Cristo nos miró a misericordia. Porque la gracia de Dios nos favorece. Porque la gracia de Dios nos ha favorecido. Si no, no calificamos. Pero Él, ¿no es cierto?, nos ha entregado la fe en nuestra vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Imposible. Imposible que nosotros podamos buscar del Señor, porque podemos hacerlo, ¿no es cierto?, doblar nuestra rodilla, orar, podemos demostrarle al mundo de que nosotros somos buenos cristianos, demostrarle al mundo, ¿no es cierto?, de que nosotros somos buenos predicadores, somos buenos, ¿no es cierto?, hombres de Dios, pero ante Dios no calificamos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esta mañana, es importante. Gloria al Señor. Se puede hacer la voluntad de Dios. Se puede hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Puedo yo hacer la voluntad de Dios? Mediante el don de la gracia. La gracia es un don que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Si usted reconoce que no es por el mérito mío, no es por el mérito suyo, sino que es el don de Dios, que es la gracia que el Señor ha puesto en nosotros para poder servir a Dios, para poder, ¿no es cierto?, tener entrada al reino de los cielos. Yo al comenzar, ¿no es cierto?, en esta mañana dije, doy gracias al Señor y que vale la pena creer en Dios. Porque hemos clamado, hemos pedido al Señor, sea harto lo que le pasó al hermano Gabriel, o sea poco, ¿no es cierto?, pero nosotros echamos mano a la fe del día de ayer que estamos, ¿no es cierto?, echando mano a la fe. Creyendo en este Cristo maravilloso, creyendo en que Dios puede obrar de su misericordia, obrar, ¿no es cierto?, del amor de Dios sobre nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que creer. No es solo decir yo creo, no es solo decir yo creo, sí puedo, ¿no es cierto?, calificar porque yo creo, pero creerle a Dios es muy diferente. Cuando si Dios a través de su promesa dijo que nos iba a bendecir, es porque Él nos va a bendecir. Gloria al Señor. Por eso, cuando la gracia, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, comienza a hablarnos la palabra del Señor, comienza a compartirnos, ¿no es cierto?, este requisito tan importante. Y cuando estas palabras que yo hemos leído en esta mañana fueron dichas por el propio Señor Jesucristo, Él las exhortó, Él las dijo. No fue Pablo, no fue Mateo, ¿no es cierto?, no fue Lucas, sino que fue el propio Señor Jesucristo. Quedó como evidencia, ahí estaba Mateo, ¿no es cierto?, para poder dejar la evidencia de lo que el Señor habló. Y nos habla el título, los salvos hacen la voluntad de Dios. No sé si aquí hay salvos. Gloria al Señor, somos salvos mediante la fe y hacemos la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, cuando la palabra del Señor, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la enseñanza que nos da el Señor, para hacer la voluntad de Dios, primero tengo que calificar, ¿no es cierto?, en obediencia. ¿En obediencia a quién? ¿Al pastor? ¿A los hermanos oficiales? ¿A la iglesia? En obediencia primeramente a Dios por sobre todas las cosas, para poder calificar. Un día escuchamos en este lugar y a mí me quedó muy en mi mente, en mi corazón esto. Un joven contó en este lugar, dijo, si yo trajera mi currículum, ¿no es cierto?, el mejor currículum del mundo, ¿no es cierto?, para poder entrar a este lugar no califico. No calificamos nosotros, porque no es por nuestros hechos, es por la misericordia de Dios. Pero, amados hermanos, dentro de la obra del Señor, y por eso que el Señor Jesucristo dejó esta palabra, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Dice la palabra del Señor,
¿no es cierto?, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿No es cierto? Tener obediencia. Primero que nada, obediencia. Y la obediencia, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha dado es para poder someternos a su palabra, para poder cumplir a cabalidad la palabra del Señor. Esta palabra de Génesis, Apocalipsis, alguien me dijo un día, cuando yo recién fui ungido pastor, muchos años atrás, me dijo: pastor, usted hoy día ya no tiene problema para adelante, de aquí para adelante, usted predique los 4 evangelios y está salvado. Y fue un pastor que me lo dijo. Gloria al Señor. Cuando la Escritura me habla que de Génesis, Apocalipsis, ¿no es cierto?, es palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos deja enseñanza a través de todo lo que nosotros estamos aprendiendo todos los días de nuestra vida. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días. El aprender no ocupa lugar. Y el Evangelio es novedad de vida en nosotros. Siempre el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Nos viene hablando hace mucho tiempo la palabra del Señor, nos viene instruyendo, nos viene exhortando para que nosotros tengamos una buena calidad de vida. Esto es como ir al médico, ¿no es cierto? Estoy enfermo de alguna cosa, el médico me da algunos medicamentos para que yo tenga una buena calidad de vida y comience, ¿no es cierto?, mi organismo a funcionar bien. Yo vengo a este lugar a escuchar palabra de Dios y mi vida espiritual comienza a funcionar bien si yo la llevo a la práctica. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Dice la palabra del Señor: muchos me dirán, muchos, escúcheme bien, muchos, no habla de pocos, son miles, ¿no es cierto?, los que dirán, me dirán, gloria al Señor, aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Está con signo de interrogación, eso es pregunta. ¿No profetizábamos en tu nombre? ¿No hablábamos de ti? ¿No anunciábamos, ¿no es cierto?, tu bendito evangelio? Sí, podemos anunciarlo, podemos decirlo, podemos, ¿no es cierto?, llegar y poner una cantidad de parlantes y anunciarle al mundo. Pero yo estoy cumpliendo, yo lo estoy haciendo, estoy anunciando, soy una trompeta. Pero si yo no tengo el comportamiento acorde, no voy a calificar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude en esta mañana, que el Señor nos fortalezca, que el Señor ponga la gracia en nosotros como hijos de Dios, como, ¿no es cierto?, los lavados, redimidos a través de la sangre de Cristo. Ponga esa gracia, ese sazón en nosotros para poder tener un comportamiento, para poder estar acorde a lo que nos manda la palabra del Señor. La palabra de Dios nos ordena, ¿no es cierto?, que tenemos que tener un buen comportamiento, que tenemos que creer. Al que cree, todo es posible, nada es imposible. Para el que cree, todo es posible. Gloria al Señor. Tener fe significa creer y confiar firmemente en Cristo, en ese Cristo crucificado. Yo creo en el que Cristo murió por mí. Yo lo creo. Cristo murió por mí, pagó un precio. Yo siendo un pecador, que nadie andaba un 5 por mí, Cristo pagó un precio por mí. Gloria al Señor, como lo pagó por usted. Usted no calificaba por ningún lado, pero Cristo le miró a misericordia. Y pagó un precio. Mediante la fe hemos creído en el Salvador del mundo. Mediante la fe hemos creído que en Cristo todo se puede. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude en esta mañana. Fe significa arrepentimiento. Implica que tiene que haber arrepentimiento en nosotros. No podemos decir yo tengo fe, pero no me he arrepentido de mis hechos, ¿no es cierto?, que me alejan de Dios. ¿Puedo tener fe? Estos días atrás vimos algo, ¿no es cierto?, tremendo que pasó en Israel. Y nos vamos a la palabra, dice la palabra del Señor, y buscamos, dice, orar por la paz de Israel. Y cumplimos con orar por la paz de Israel. Pero oremos para que Dios y para que Israel se convierta y se vuelva a Dios. Gloria al Señor. Qué tremendo lo que pasa. Qué tremendo. Cuando Moisés subió al monte a buscar los mandamientos, las tablas de los mandamientos, cuando volvió, ¿no es cierto?, el pueblo ¿qué estaba haciendo? Adorando un becerro de oro. Gloria al Señor. Y ahí estaba, ¿no es cierto?, el pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés se tardó en volver. No, si ya Moisés ya murió, ya no está, ¿no es cierto? Y que lo más práctico era hacer un becerro de oro. Cuando sucedió el otro día, ¿no es cierto?,
en Israel, esa tremenda matanza, ¿qué estaban haciendo? Estaban pasándolo bien, ¿no es cierto? Una fiesta que inventaron, y ahí estaba el ídolo de oro, en primer lugar. Quiero decirte que el Dios que nosotros servimos es un Dios celoso, porque Él no comparte su gloria con nadie, ni usted y yo somos gloria de Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Por eso la fe implica arrepentimiento. La fe implica, yo creo en Dios, yo creo en el Dios poderoso, yo creo en el Ser Supremo, yo creo en el que Cristo murió por mí en el Calvario de la cruz. Yo creo porque Él me rescató. No era nada, no valía nada, no, nadie da un 5 por mí, pero Él me miró a misericordia. Por eso yo creo hoy día, ya no tengo que tener ídolo en el corazón, en mi vida. Nada puede apartarme del amor de Cristo, nada me puede convencer en este mundo de que hay algo mejor que el Dios Supremo que yo sirvo. Nada, nada, no hay nada mejor que servir a Dios, no hay nada mejor que amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso la fe, ¿no es cierto? La fe, esa fe implica arrepentimiento, es decir, yo me aparto de todo lo que se llama pecado y vuelvo a todo lo verdadero, a todo lo que Dios ha establecido. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Somos una iglesia pequeña, ¿no es cierto? A lo mejor no somos un gran número, pero este pequeño remanente tiene que hacer la voluntad del Señor. Tiene que hacer la voluntad del Señor. Cristo viene pronto. Viene pronto. Hoy día nosotros estamos viendo hechos tan reales que dicen en las Sagradas Escrituras de los últimos tiempos. Tan reales, amados hermanos, que nuestra generación hace 40 y 50 años atrás no lo vio, pero nosotros lo estamos viendo porque somos la última generación. Somos la última generación y ya estamos viendo señales que están escritas en las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor dice que el río Éufrates se iba a secar. ¿Sí o no? Gloria al Señor. ¿Y qué ha sucedido con el río Éufrates? Se secó. Era imposible, pero Dios tiene un plan trazado. Dios tiene un plan tremendo, trazado. Por eso, amados hermanos, cuando la palabra de Dios me habla y me dice que nosotros tenemos que poner en práctica, dar el cumplimiento a la palabra del Señor, y no es solo darle el cumplimiento, sino que la palabra es para vivirla. Yo tengo que vivir en la palabra, tengo que vivir en Cristo, tengo que vivir mi vida, ¿no es cierto?, aferrado a las promesas de Dios. La promesa de Dios está en el sí y en el amén. La promesa de Dios, yo le digo, cuando yo confirmo este lugar, amén, Señor, estoy confirmando, ¿no es cierto?, de que yo voy a poner en práctica lo que el Señor me está hablando. De que yo confirmo, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es así. Por eso hoy día han salido por el mundo miles de personas engañando, miles de predicando un evangelio torcido. Por eso, iglesia, tenga cuidado con lo que usted escucha. Iglesia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero, iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado, porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque andan muchos engañadores para envolver, ¿no es cierto?, aún al pueblo, aún a los escogidos. Si yo no conozco la Escritura, si yo no conozco la palabra del Señor, si yo no me esmero en poder, ¿no es cierto?, buscar la palabra del Señor, y los requisitos son para buscar la palabra del Señor, poder disponerse, ¿no es cierto?, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que apartarse para Dios, para que Dios le dé la comprensión de lo que el Señor quiere entregarnos en estos tiempos. La palabra de Dios no está velada, está revelada para todos nosotros. Por eso cuando me habla, es importante esto de que nosotros podamos creer. Es importante esto, que usted pueda fortalecerse en su vida espiritual. Es importante de que usted pueda entender de que Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito con su generación, con sus hijos, con sus nietos. Tiene un propósito. Hace cuánto tiempo atrás que el Señor nos viene hablando: guardemos nuestros hijos, guardemos nuestros hijos, guardemos nuestros hijos. Preocupémonos de nuestros hijos, preocupémonos de nuestros hogares. El Señor nos mandó a orar por la familia en los hogares. Dios nos ha mandado a orar los días miércoles por la familia en los hogares. ¿Lo estamos haciendo?
Estamos preocupados de orar por la familia, estamos preocupados de orar, queremos respuesta de parte de Dios, queremos, ¿no es cierto?, tenemos peticiones, queremos respuesta aquí y allá, yo tengo tantas interrogantes, tanto que le he preguntado al Señor, quiero respuesta, pero si no oro, ¿qué respuesta va a recibir? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. La fe que nosotros tenemos en Dios incluye obediencia. La obediencia a la palabra del Señor, obediencia a Jesucristo, a quien nos compró a precio de sangre. Él nos compró a precio de sangre. Ya no podemos llevar una vida o vivir una vida disoluta, una vida a mi manera. Ya no puedo vivirla así. Estamos en los últimos tiempos, estamos viendo tiempos tan complicados. Vamos a comenzar a ver cosas que nunca habíamos visto, que nunca nos habíamos imaginado, vamos a comenzar a ver en esta vida. Nos tocó vivir también en este siglo, ¿no es cierto?, una tremenda pandemia, donde se nos ha, inclusive puede decir que se nos ha engañado con esta pandemia. Se nos han puesto antídotos en nuestro cuerpo que traen enfermedades porque quieren exterminar este mundo. Pero nada va a suceder si no es la voluntad del Señor, porque siempre vamos a estar resguardados, ¿no es cierto?, por la gracia de Dios. Siempre vamos a estar resguardados por la gracia de Dios. Mientras hagamos la voluntad de Dios, estaremos bajo la protección. La palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo, aleluya, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Ahí está nuestra confianza, en el Dios supremo, en el Dios todopoderoso. Por eso, gloria al Señor, iglesia amada, la palabra nos habla, la palabra, gloria al Señor, que hemos leído nos habla, dice, gloria al Señor. Muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, lo hicieron, porque Dios, ¿no es cierto?, Dios les va a permitir hacer todas esas cosas por amor a muchos escogidos, pero Dios va a pesar los corazones, las vidas de cada uno de nosotros. Nos viene hablando el Señor que un día seremos pesados en balanza. Gloria al Señor. Seremos pesados en balanza. Ahí estarán nuestros hechos y ahí estarán los 10 mandamientos. Estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿En qué lugar se inclina la balanza? Porque Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Iglesia, no podemos predicarle de otra manera en este lugar. Un mensaje, a lo mejor usted quiere un mensaje liviano para sentirse bien, para sentir regocijo en su corazón y que usted se vaya bien. Sabe que muchas veces estos mensajes los quedamos con mucho más carga porque nos deja mayor responsabilidad el Señor. Mayor responsabilidad en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Muchos dentro de las iglesias, muchos sirven a Dios. Muchos. Ya hablan en su nombre, glorifican su nombre. Muchos hacen prodigios, milagros, pero están muy lejos de Dios. Están como aquellos hombres, gloria al Señor, que crucificaron al Maestro. ¿No es cierto? Todo lo duro era al pueblo, de aquí para allá. Todo. Le aplicaban toda la ley, pero de aquí para acá era diferente. Gloria al Señor. Y muchas veces hay líderes en la iglesia que son muy duros con el pueblo, pero los hechos de los líderes dejan mucho que desear. Y la palabra de Dios dice que Dios no puede, no lo vamos a engañar nunca porque Él es Dios, Él es el supremo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Por eso le contaba, mire, ese hombre murió, resucitó, 30 años sirviendo al Señor, y la pena que él sentía en su corazón de que el Señor le había dicho, nunca os conocí. O sea, no era el comportamiento acorde a lo que Dios quería. Por eso guardémonos, cuidémonos, guarde su vida, su integridad espiritual, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Yo puedo decir una cosa, yo puedo a lo mejor contarle a usted una historia muy hermosa y que usted se va a conmover y a lo mejor va a llorar, pero sabe, Dios conoce la verdadera gloria del Señor, lo que hay detrás. Conoce la verdad, porque Él es Dios y Dios no puede ser engañado.
Amén. Apártate de mí, hacedores de maldad. No quiero que el Señor nos diga así. No quiero. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Señor nos ayude, podamos seguir adelante. Recuerde usted que a través de la gracia que el Señor nos ha dado, tenemos todavía la posibilidad de volvernos al Señor, de volvernos a este Cristo maravilloso. Gloria al Señor. Dios da una medida de gracia como don a los incrédulos. Mire, hasta los incrédulos da la posibilidad de volverse a Dios. Hasta los incrédulos, Dios les va a dar una medida de gracia para que ellos puedan reconocer a Cristo como único y personal Salvador. A los creyentes, gloria al Señor, el Señor les da la gracia para que la gracia, ¿no es cierto?, mediante la gracia el Señor nos vaya librando de todo pecado, de todo lo malo, de todo lo que nos asedia en este mundo, de todo lo que está corrompiendo nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que nos quiere corromper. Estamos bombardeados, en este tiempo estamos bombardeados, ¿no es cierto?, por dardos espirituales que quieren derribarnos, que quieren destruirnos. Quieren cambiar tu pensamiento, quieren cambiar, ¿no es cierto?, lo que tú has creído. Estamos siendo bombardeados por la televisión, por las redes sociales, por diferentes formas. Predicadores que se ven muy elocuentes y están muy lejos de Dios. La verdad está en la palabra del Señor. Y usted tiene la verdad en su hogar. Usted tiene la verdad en su hogar. Usted tiene una Biblia. ¿Cuántos de aquí tienen una Biblia? Y más de una tienen. Más de una hay en nuestra Biblia. ¿Y la están leyendo? ¿La están viendo? Gloria al Señor. El otro día yo compartía una predicación y lo he contado esto aquí de un pastor que fue a China a predicar. Y conmovió mi corazón, y yo sé que los que lo vieron se conmovieron también. Él llevaba 15 Biblias, habían 20 hermanos en ese lugar, porque no se puede predicar en ese lugar. No se puede de ninguna manera, está prohibido, y el que está predicando es con cárcel, son 3 años de cárcel. Y él preguntó: ¿alguno de ustedes ha estado detenido por la causa de la palabra del Señor de Cristo? 18 habían estado presos. 18. Llevaba 15 Biblias, las repartió para que pudieran leer. Y dice que se traspasaban unos a otros. Y él se quedó preocupado por qué se traspasaban. ¿Saben lo que pasaba? Que las hermanas y los hermanos se sabían la Biblia de memoria. No tenían Biblia, pero cada hojita que le llevaba se la aprendían de memoria, la recepcionaban. Gloria al Señor. Y preguntó: ¿cuántos de ustedes que están al frente administran otras personas? ¿Cuántos de ustedes, de los que habían ahí, eran muy pocos los que administraban? Y sabe, y los pocos que habían hacían 2 millones de personas que estaban administrando, y ellos no tienen prohibido predicar el Evangelio. Y al terminar le dijeron ellos: queremos pedirte que tú ores para que nosotros seamos como ustedes. ¿Lo dice así o no? Para que nosotros seamos como ustedes. Y él le dijo: yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Porque ustedes, para poder venir a este servicio, algunos anduvieron 13 horas en tren para poder llegar. Algunos caminan muchas horas para poder llegar aquí. Y en mi país, la gente vive a 1 hora y no va a los servicios. La gente vive a 10 cuadras y no va a los servicios. En mi país la gente tiene 1, 2 y 3 Biblias y no las lee. No conocen la Escritura. Gloria al Señor. Y aquí, gloria al Señor, el Señor nos está recordando de que nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Si usted tiene una Biblia, lea en su casa, pídale al Espíritu Santo que le revele por intermedio de la palabra. El único que le va a revelar se llama Espíritu Santo de Dios. Usted abra la Biblia, lea la Sagrada Escritura. Dios lo va a alimentar de esa manera. No podemos ser raquíticos espirituales, no podemos. Usted tiene que alimentarse a través de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios en esta mañana me habla y me dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga buenos discípulos, buenos hombres, buenas hijas de Dios, a hombres que realmente le crean al Señor. Yo le creo al Señor. Por eso le digo, eché de menos de venir estos días a la casa del Señor. Y a lo mejor voy a tener que faltar algunos días. Es porque estoy lejos de este lugar. Que el Señor nos ayude. Pero que usted esté cerca. Y con mi esposa nos vamos a esforzar para poder venir a la casa del Señor. Yo le decía a mi hermano: mire, no me avergüenzo de esto. Escúcheme bien.
a mi hermano Ricardo, le decía yo, mi pastor me decía, usted va a venir el martes, no puedo, hermano, no puedo, trataré de ir el día jueves, pero no sé si pueda ir porque no tengo dinero para combustible, no puedo moverme, mi situación no está buena. Y él me dijo, mi pastor, quédese allá, yo le voy a acompañar a los hermanos en ese lugar. Pero sabe, hay un sufrimiento en nuestro corazón de no poder estar aquí. Hay un sufrimiento en nuestra vida con mi esposa porque Dios nos ha mandado a este lugar. Gloria al Señor. Y aún nuestros recursos no pueden depender, gloria al Señor, de que nosotros podamos venir o no venir. Que el Señor es el que provee, Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso es todo mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, si no creemos, ¿no es cierto?, en la promesa de Dios, no creemos en lo que el Señor nos habla. Usted puede estar sentado en este templo, en esta casa de oración, puede venir los días martes, los días jueves, los días domingos, pero si usted no cree, usted no alcanzará su salvación. Pídale al Señor que Él le fortalezca la fe, ni siquiera que le aumente la fe, sino que fortalezca la fe que usted tiene. Ponga su fe en una fe activa, en modo activo, para que usted le crea al Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude. Recuerde que la gracia, gloria al Señor, y la fe nos abren las puertas de salvación en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude. Revístase de gracia, gloria a Dios para siempre. A lo mejor no le gusta el mensaje, pero sabe, si le gusta o no le gusta, ese es el problema suyo y del Señor. Nosotros aquí entregamos lo que el Señor nos tiene que, gloria al Señor, lo que el Señor nos ha mandado. No calificamos para caerle bien, no somos payasitos para que usted se sienta bien. Somos personas que el Señor nos ha puesto aquí y hay que hablar la palabra como es. Como es, se habla la palabra en este lugar. Gloria al Señor. Y el día que nos torcemos y el día que empecemos a adornar la palabra, el Señor nos va a pasar la cuenta. Y nos va a pasar por el arnero. Por eso yo prefiero no pasar por el arnero y predicar la palabra del Señor como es. Que el Señor nos bendiga. Para Dios doy honra y gloria desde ahora y para siempre.